Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Quiero por favor que vaya conmigo y que no pierda la secuencia de estos versos, porque tienen verdades tan profundas que tal vez las hemos pasado leyendo, las hemos leído y aún, hermanos, no hemos descubierto los principios fundamentales que el apóstol Pedro nos quiere decir esta mañana. Hermanos, ¿cuántos problemas? Entremos a ver la voluntad de Dios y entremos a ver que cada uno de nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. Principiemos pensando en cuántos problemas tienen muchos siervos de Dios en sus iglesias. Yo quiero que usted se ponga a pensar cuáles son los problemas que en esta iglesia podemos nosotros enfrentar como siervos de Dios. ¿Cuáles son los problemas que pasa un siervo de Dios? Pero yo quiero preguntarles, ¿cuáles son los problemas que pasa un siervo de Dios solamente en la media hora? Usemos la media hora de la iglesia que utilizamos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabe cuáles son los problemas? Que cuando está la audiencia aquí sentada, 200 gentes, 250, 300, la que sea. Cuando usted está en una audiencia, la audiencia podemos dividirla en varios grupos. Por lo menos la vamos a dividir en 3 grupos. Primero, los hermanos que vienen a escuchar la palabra y que la escuchan con gozo, sin crítica, y que la aplican a su vida y tratan de salir a vivir esa palabra de Dios que han escuchado. Pero segundo, encontramos un grupo, espero que minoritario, de los que tienen técnicas, de los que saben muchas técnicas. Saben técnicas de homilética, cómo preparar un mensaje, saben técnicas de organización, cómo preparar y organizar las cosas. Y estas personas en todo el mensaje, en lugar de escucharlo para recibirlo con gozo, ellos están apuntando y criticando lo mal elaborado que está el mensaje, la mala forma de expresar el mensaje, y ahí están analizando porque ellos tienen muchas técnicas. Pero también hay un tercer grupo de los profesionales, aquellos que creen que ellos son los que deberían estar predicando, porque la persona que está predicando no solamente no es digna, sino que es inferior a ellos son superiores. Hermanos, cuando en una audiencia encontramos por lo menos estos 3 grupos, si el grupo número 1 es mayoritario, los que vienen y escuchan la palabra con gozo, y aunque es dura y aunque a veces afecta nuestras vidas y nos señala, la recibimos no para criticarla, sino para cambiar. Cuando el grupo número 1 es mayor, las iglesias tienen pocos problemas. Cuando el número 2 y el número 3 aumenta, el de los que vienen solamente a criticar la elaboración y la exposición del mensaje, el de los que creen que ellos deberían estar predicando y no el indigno que está predicando ahí. Cuando el grupo 2 y 3 sube, las iglesias se llenan de problemas, hermanos. De hecho, es que en algunas ocasiones se tiene que expulsar a gente, hermanos, llegar al extremo bíblico, después de dar los pasos de tener que sacar gente, porque la gente no está contenta. Ahora, yo quiero hacer la salvedad. Es cierto que hay lugares, y espero que no llegue este momento aquí en la iglesia, hay lugares, hermanos, en donde no se predica palabra de Dios, en donde solamente se está hablando de experiencias y de cuentos o de historias. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Es que como dicen que no tenemos que criticar, es que como dicen que no tenemos que analizar lo que está diciendo el otro, no estamos diciendo eso. Si no hay palabra de Dios, usted debería llamar a los líderes de la iglesia y decir: en esta iglesia no hay palabra de Dios, en esta iglesia no se da la autoridad de Dios, hay que hacer eso, algo, cambiemos al que predica, cambiemos a los que dirigen, hermanos. Y si los que dirigen no hacen caso, entonces me voy a ir a una iglesia en donde la persona que predica me merezca respeto y donde la palabra que él expone yo la respete y la aprecie para mí. Y si no, al final de cuentas, yo voy a ir a fundar una mi iglesia en donde yo solito predique y que los demás que lleguen que me escuchen. Tenemos que afrontar los problemas, pero quiera el Señor, hermanos, que cada día se levante más dentro de nuestra iglesia gente ávida, deseosa de recibir palabra de Dios, y no más tanto como venirla a criticar o venir a decir que no le parece o que no le gusta o que usted lo haría mejor.
Busquemos la dirección de Dios. Se cuenta la historia de un doctor, un gran siervo de Dios que trabajaba en una universidad. Era el doctor Brockenshire. Qué bonito lo digo, ¿verdad? El doctor Brockenshire. Se dice de este doctor que él conocía a todos sus alumnos y siempre se aprendía el nombre de los alumnos. El primer día de clase, ante todos sus alumnos, mencionaba a uno: a ver usted, póngase de pie, ¿cómo se llama? Después de que aquel muchacho decía su nombre, quiero hacerle una pregunta: ¿ha tenido usted problemas con la Biblia? Y aquel muchacho en un momento se ponía a pensar y con toda seguridad y confianza decía: no, señor, no he tenido ningún problema. Pues sería bueno que la leyera, iba a encontrar varios. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, de veras, si leemos la Biblia y nos metemos a ella, nos vamos a encontrar con muchos problemas? Porque la Biblia principia a ponerse como espejo y a señalarnos y a indicarnos lo que somos. Y muchos no queremos leer o no queremos escuchar mucho o no queremos atender mucho porque nos está tocando. Es que el predicador solo indirectas, es que el predicador solo tirándome a mí. No le estoy tirando a usted. Mientras estemos usando palabra de Dios, hermano, si usted siente que es para usted, recuerde lo que hemos dicho: aquí no hay indirectas, aquí hay directas para su vida. Y hermanos, el doctor Brockenshire no era un individuo común y corriente. Se dice que en su época era uno de los grandes piadosos, de los que hacían el bien a la humanidad, y era un hombre que tenía un conocimiento exhaustivo de la palabra de Dios. ¿Con qué razón se le preguntaba a la gente: ¿ha tenido algún problema? Y hermanos, los que leemos la Biblia, todos los días tenemos que tener problemas con la Biblia, porque todos los días la palabra nos confronta. Busquemos la dirección de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo en este pasaje bien difícil nos habla y nos hace entender, hermanos, que estamos en el peligro de abandonar la palabra de Dios. Hay un gran peligro el abandonar la palabra de Dios como guía para el cristiano. Si usted se aparta de la palabra de Dios como su guía absoluta y única, usted está en peligro, hermano. Usted está en peligro. Y se lo quiero advertir, y a través del desarrollo del mensaje usted se va a dar cuenta que usted está en peligro. Y el diablo muchas veces nos hace entender que no, yo no estoy en peligro, yo estoy bien. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo estoy bien. Y muchas veces nos estamos torciendo y no nos damos cuenta. Tengamos cuidado. Hermanos, yo quiero advertirles esta mañana, ya se lo he dicho a 2 hermanos en estos días, vienen tiempos mucho más difíciles. Hermanos, no estemos pensando: bueno, así se sale, hombre, ahí vamos pasándola. Vienen tiempos más difíciles para la iglesia, hermanos. Vienen tiempos de problema. Vienen tiempos de oscuridad absoluta en el sentido espiritual. Hermanos, va a haber escasez de siervos genuinos. Va a haber escasez de siervos que de veras amen la obra y que presenten la palabra tal como ella es. Y van a abundar, y ustedes lo van a experimentar, van a abundar imitaciones, van a abundar lobos vestidos de ovejas que van a ser pastores. Y usted dice: pero son graduados de seminario, están saliendo de mucho conocimiento. Pueden tener mucho conocimiento, pero va a haber torcedura del evangelio. Vamos a llegar a un ecumenismo ya dentro de poco, hermanos, aún en Guatemala. ¿Sabe qué es ecumenismo? Es reunir todas las religiones en una, hombre. ¿Para qué estamos peleando todos? ¿Para qué somos nosotros un grupo de los hermanos separados? Hermanos, juntémonos, dejemos nuestras diferencias con las otras religiones, juntémonos y hagamos una religión. Ya viene Cristo, porque cuando Cristo venga va a encontrar un ecumenismo, una religión que principie a torcerse y que va a llegar el momento en que va a adorar al anticristo y que va a ser guiado por el falso profeta. Hermanos, se está preparando el ambiente. Por eso yo quiero advertirles: vienen tiempos difíciles para la iglesia. Advirtámosles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, seamos ejemplo, porque ellos van a ser las cabezas, los líderes de la iglesia. Hermanos, vienen tiempo en que van a aparecer muchas ovejas, muchos lobos vestidos de ovejas, sabiendo mucha Biblia,
pero torciendo la palabra. ¿Sabe usted? Yo les mencionaba a unos hermanos cómo ha venido el avivamiento y el desavivamiento de la obra de Dios. Usted sabe que con Martín Lutero nos vino el avivamiento de la gran reforma de Europa, de Alemania, donde hubo un crecimiento enorme. En Inglaterra vino pasando, Inglaterra llegó a un avivamiento tremendo. Después pasó a Norteamérica, Norteamérica nos pasó a nosotros todo el evangelio a través de tanto misionero. Pero hermanos, ahora mire el regreso, mire Europa, una iglesia pasiva, una iglesia que está conformista con todo, una iglesia donde la gente piensa más en el humanismo, en yo, en mis necesidades, en estar satisfecho. Mientras yo esté satisfecho, pues por lo menos en Nochebuena vamos a ir a visitar la iglesia. Y una iglesia, hermanos, de donde nos vino el evangelio, que se está muriendo, templos que se están cerrando porque no hay predicación. ¿Dónde estamos en Estados Unidos? El gran país de los Estados Unidos, en una decadencia moral terrible, hermanos, y eso viene para nosotros, porque nosotros somos los grandes imitadores del norte. Hermanos, viene la crisis, tenemos que estar advertidos, y por eso es que yo quiero insistir esta mañana: busquemos la dirección de Dios, pero estemos convencidos de que la dirección de Dios sea la real y no que el diablo nos esté confundiendo. En primer lugar, busquemos la dirección de Dios rechazando lo fraudulento. Rechacemos lo que no es de Dios. Mire el versículo 16, la primera parte. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fíjense en esto. ¿Cuántas doctrinas, hermanos? Óiganlo. ¿Cuántas doctrinas falsas se están levantando y se han levantado a lo largo de la historia, especialmente el siglo pasado y a principios de este siglo? ¿Cuántas doctrinas falsas, hermanos? Oiga, entre comillas, ¿a cuántas personas Dios les ha hablado, hermanos? Y Dios les habla, y les habla de tal manera que Dios mismo contradice su palabra. Imagínense ustedes. Y Dios vive hablándoles constantemente, y les habla y les da revelaciones diferentes que tuercen aún la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. ¿Y a cuántas personas carentes de verdadera reputación cristiana, entre comillas, Dios les ha hablado? Y hermanos, de ahí hay un señor Smith, hay una señora Eddy, y hay un montón de gente que Dios les ha hablado, y que como Dios les ha hablado, han levantado sus grupos y sus sectas. Y ahí están mormones, testigos de Jehová, sabáticos, la ciencia cristiana y un montón de torceduras, porque Dios les habló y les dio una nueva revelación a estos soñadores. Hermanos, aquí la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que aprender a identificar lo fraudulento y señalarlo como fábula artificiosa. Y ya vamos a mencionar que es falso, simplemente como una falsedad. Y aquí habla el apóstol Pablo, miren hermanos, de el poder de Dios y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de dos cosas tremendas, de dos cosas importantísimas para nosotros como cristianos. Y Pedro dice, no se las hemos dado a conocer de acuerdo a fábulas artificiosas. Hermanos, el poder de Dios, el poder que hizo toda la creación, el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos y que le dio victoria, el poder de Dios que Jesucristo prometió para nosotros cuando dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, que es Dios y que es persona, entre en ustedes, van a recibir poder. Y ahora resulta que a un soñador, entre comillas, Dios le habló. Y Dios le dijo que el Espíritu Santo no es persona, que el Espíritu Santo es como corriente eléctrica. Y ahí están los testigos de Jehová ridiculizando la Trinidad. Es que Dios le habló a este hombre. Pero aquí el poder de Dios, dice, el poder de Dios, no una energía que se nos conectó, hermanos. El poder de Dios es una realidad, porque la Biblia lo menciona. Pero también habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ay de usted y de mí,
si nos dejamos confundir con uno de los temas más importantes y de más expectativa que siempre van a haber, la venida de Cristo. ¿Cuándo viene Cristo, hermanos? ¿Cuándo viene el Señor? Y todos con la angustia de que cuándo viene, y algunos dicen toda la vida han dicho que viene y nunca viene, son mentiras. Estamos hablando de la venida de Cristo, y hermanos, al hablar de la venida de Cristo, Dios volvió a hablarle entre comillas a un montón de soñadores. Y estos soñadores acaban hasta de escribir libros diciendo que en el 96 viene Jesucristo. Al Señor Jesucristo Dios no le reveló ni el día ni la hora, pero a este soñador, como no le reveló a Jesucristo el día y la hora, al soñador sí le reveló el mes y el año. Y en el 96 viene Cristo, porque Dios le habló a este soñador. Oiga, acaba de leer usted las noticias y verlo en la televisión. ¿Cuántos en el oriente, en Corea, por allá, esperando recibir que venía Jesucristo y se quedaron burlados porque no vino Cristo? Acaban de leer las noticias que apareció Jesús con 11 discípulos allá en Sudamérica, y creo que se llevaron preso a Jesús. Hermanos, miren cómo estamos, porque hermanos, Dios le sigue hablando, entre comillas, le sigue hablando a un montón de soñadores. Y si seguimos a eso, aquí la Biblia nos está diciendo fábulas artificiosas. Hermano, ¿a cuántos de ustedes les gustan las fábulas? Es bonito, hermano. Las fábulas es aquellos cuentos en donde los animalitos hablan y que va el animalito y principia a saltar, a agarrarse unas uvas que están colgadas, y como no las alcanza, al fin de cabo estaban verdes, y se va caminando y usted va viendo los animalitos. O mira caricaturas donde hablan, hasta el cochinito Porky que habla tan feo. ¿Se acuerda? Hermano, usted se goza, porque las fábulas o las caricaturas, hermanos, son para distraernos. Pero oiga lo que dice aquí, no solo dice fábulas, dice fábulas artificiosas, que son producto de nuestra mente y que no son de verdad, no son realidad. Y cuando habla de artificiosa, se habla muchas veces de que está hecho con mala intención. Fábulas artificiosas, hermanos. La Biblia al día, la versión La Biblia al día, dice cuentos de hadas, cuando traduce fábulas artificiosas. Hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué están basando ustedes la dirección de Dios? ¿En qué están ustedes basando, hermanos, el que Dios les guíe, el que Dios controle su vida, el que Dios les ordene? ¿En qué están basándola? ¿En cuentos de hadas, hermanos? ¿En fábulas artificiosas? ¿En que a un soñador Dios le habló y usted va a ver qué dice el soñador y el soñador que le cuente y usted sigue por lo que el soñador dice? ¿O que usted se quiera convertir en soñador también? Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque no nos van a llevar a la realidad, sino que nos van a apartar del verdadero camino. ¿Cuántas personas, y óigame esto por favor, cuántas personas son sinceras, hermanos? Yo no estoy diciendo que sean hipócritas y falsas, son sinceras en su búsqueda de la voluntad de Dios. Pero hermanos, no es solamente suficiente la sinceridad. Necesitamos tener un fundamento sólido, porque si no ponemos un fundamento sólido, lo primero que tenemos que hacer es identificar lo fraudulento. Y la Biblia aquí nos va a llevar gradualmente, nos está diciendo primero, deseche las fábulas artificiosas, deseche los cuentos de hadas, desécheme a soñadores, por favor. Fundaméntese en algo sólido. Lo primero que estamos dando entonces, el primer paso, rechazar lo fraudulento, fábulas artificiosas. Pero demos un paso mucho más fuerte, hermanos. En segundo lugar, busquemos la dirección de Dios, comprobando si experimento. Y oiga esto que estoy diciendo, si experimento, porque a muchos de nosotros nos gusta pasar por experiencias. A muchos de nosotros nos gusta pasar por algo extático, de éxtasis. Y que estemos un poquito emocionados. Y si llegamos a tener un poquito de emociones, entonces sí estamos bien. Si usted está solamente pasivo y nunca pasa por nada, usted es de tercera categoría, hombre. Tengamos mucho cuidado. Mire lo que dice el versículo 16, la segunda parte hasta el 18. Fábulas artificiosas, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Y ahora se pone el de ejemplo. Y nosotros, Pedro, Jacobo y Juan, oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo, es decir, en el monte de la transfiguración. Hermanos, ahora entramos a esto. Si usted se da cuenta y va a ir conmigo, por favor, el pasaje nos va a llevar en forma gradual, partiendo de lo más malo, partiendo de lo elemental, partiendo de lo que usted y yo debemos rechazar porque es pésimo y malo. Fábulas artificiosas. Cuidado, usted busca la dirección de Dios por fábulas artificiosas. Pero segundo lugar, ahora nos va a llevar a algo mucho más importante, a oír la voz de Dios directamente usted. Y él, el apóstol Pedro, se pone de ejemplo. Yo oí esa voz. Pedro, Jacobo y Juan oyeron esa voz. Y el apóstol está diciendo aquí, ni aún la voz de Dios, que la oigan personalmente, es suficiente. Eso es lo medio. Primero está abajo que usted rechace las fábulas artificiosas. Y si es posible, dice aquí el apóstol Pedro, y lo vamos a ver, rechace el que Dios le hable audiblemente, personalmente a usted, porque hay algo mucho más seguro a que Dios le hable personalmente. No estoy en contra de eso, pero estoy pidiéndoles que pongamos los pies sobre la tierra y que nos fundamentemos en lo que la Biblia nos está demandando, no en lo que nosotros querramos buscar. Ya salimos de lo pésimo, fábulas artificiosas. Ahora entramos a lo medio, a lo regular. Y fijémonos que aquí está la experiencia que él está contando. Recibir en una forma directa la voz de Dios. ¿A ustedes no les gustaría oír la voz de Dios, hermanos? ¿No les gustaría a ustedes que esta mañana se nos presentara un ratito el Señor Jesús lleno de gloria aquí, pero personalmente? Hermanos, yo no lo quiero ver, porque me muero. Si aquí se presenta un rayo de la gloria de Dios, usted y yo nos morimos, porque usted y yo no estamos capacitados físicamente ni espiritualmente para experimentar la gloria de Dios así, palpable. Cuando Moisés venía del monte se tapó la cara porque no podían ver el reflejo que le quedó impregnado. Si usted mira la gloria de Dios, se muere. En el Antiguo Testamento muchos siervos de Dios decían, ¡ay, me voy a morir, me voy a morir! ¿Qué pasó? Vi la gloria de Dios, vi al Señor, porque Dios se personificaba y ellos creían que eran tan indignos que no podían verlo. Si usted y yo miráramos la gloria de Dios, nos morimos. Porque por eso tenemos que ser transformados cuando Cristo venga, para que así transformados tengamos la capacidad de estar con Él en su gloria. Y aquí el apóstol dice, nosotros recibimos directo, nosotros oímos la voz. ¿Y quién va a negar, hermanos, que Pedro, Jacobo y Juan hayan oído la voz de Dios? Si aquí está en la palabra de Dios escrita, hermanos. Pero oiga, Pedro no solamente rechaza fábulas artificiosas, ya lo hablamos. Ahora Pedro viene a decir, hermanos, aun si Dios les habla, mejor estén más seguros, hay otra cosa. Y más adelante dice, tenemos la palabra escrita más segura, porque ahí, hermanos, no va a haber ninguna duda. El versículo 17, usted se recuerda, lea Mateo capítulo 1, cuando Jesús fue bautizado y cuando Jesús fue levantado del bautismo, ¿qué pasó, hermanos? Dice que una voz se oyó del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Descendió el Espíritu Santo tomando una forma corporal como de paloma. No piensen que bajó una paloma con plumas, una figura como de paloma se descendió sobre él y se oyó la voz. Y cuando estaban en el monte de la transfiguración, en el versículo 18, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Moisés y a Elías y vieron que una nube les envolvió, era la Shekinah, la gloria de Dios. Y todavía Pedro estaba tan emocionado que le decía al Señor, Señor, ya nos bajemos allá, quedémonos aquí, hagamos unas 3 champitas para ustedes. ¿Por qué? Estaba tan emocionado con la gloria de Dios. Pero hermanos, aún así, Pedro que dice, nosotros estuvimos con él en el monte santo, en el monte de la transfiguración, aún así dice Pedro, no se fíen de eso. Hay algo mucho más seguro y a eso es a lo que queremos llegar, hermanos. El apóstol entonces aquí rechaza, hermanos. ¿Y cuántas personas han experimentado, hermanos? Están experimentando con buscar la dirección de Dios.
Hermano, el buscar la dirección de Dios no es de experiencias, de buscar nuevas cosas, nuevos métodos. Hermano, va a salir un nuevo libro sobre cómo buscar la dirección de Dios. Después sale otro libro, cómo buscar la dirección de Dios. Hermano, la dirección de Dios no va por etapas, o no va por ambientes nuevos, por modas. La voluntad de Dios se busca claramente en la palabra. Lea la Biblia, hermano, y se va a encontrar con problemas, como decía el doctor Rockenshire. Hermanos, yo les pido entonces que ustedes se den cuenta que cuando hay problemas de apartarse de la Biblia, hay tanto error. ¿Se acuerdan de aquel señor Jim Jones? Bautista. O sea, estoy hablando de denominaciones centradas. Bautista. Y Dios principió a hablarle. Y se fue a Guyana, ¿recuerdan ustedes? Y allá en Guyana principió a ser un líder especial y empezó a ayudar a la gente, pero después empezó a llenarse de tanto orgullo, empezó a darse cuenta que era tan importante el tipo que Satanás llenó su corazón de orgullo. Y aquel tipo, hermanos, tuvo que caer en tantas ridiculeces hasta llegarse a convertir el marido de todas las mujeres. Él era Dios, hasta que como 1000 personas murieron envenenadas un día, porque entre comillas Dios les reveló que tenían que morirse todos para irse juntos al cielo. ¿Qué les parece? Es que Dios sigue revelando, hermanos, y tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora yo quiero hablar de esto. Cuando hablamos, y escúcheme bien, cuando hablamos de la revelación oral de Dios, cuando hablamos de que Dios me habla, yo anoche oí la voz de Dios. ¿Cómo la oyó? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Es ronca? ¿Es aguda? Dios me habló. A mí, yo les quiero decir, me habla Dios todos los días. Todos los días me habla. Solo que tengo que sentarme horas a estudiar su palabra. Y Dios me habla en la forma que ustedes conocen. Cuando Dios me habla, preparo un mensaje y lo traigo a la iglesia. Dios me habla todos los días, hermanos. Pero yo no me voy a buscar éxtasis para que Dios me hable. Porque aquí dice la Biblia, rechace fábulas artificiosas. Aunque Dios le hable como a Pedro, Jacobo y a Juan, no esté muy seguro. Y ahora, óigame esto, por favor, que es bien básico. Y aún si usted no tiene dinero para comprar este cassette, si lo quiere guardar, yo corro el riesgo de que yo se lo pago. Oiga esto, hermanos. Si usted recibe la revelación oral, audible de Dios, vamos a dar unos pasos para que usted la reciba. Primero, hermanos, que si Dios le habla a usted, usted tiene que vivir en su voluntad absolutamente. 1. Segundo, si Dios le habla audible a usted, tiene que revelarle algo que no está escrito en la Biblia. Dios me reveló que el mundo se va a ir al infierno por tanta cosa. Eso le reveló a usted. No sea mentiroso, está escrito aquí. Dios le tiene que revelar algo diferente a lo que ya está escrito. Dios no va a fomentar que los haraganotes no lean Biblia, solo se acuesten en éxtasis y que Dios les revele lo que ya está escrito aquí. Otra vez, usted tiene que vivir en la voluntad de Dios absoluta para que Dios le hable. Usted, en segundo lugar, tiene que recibir una revelación diferente a lo de la palabra. Y hermanos, en tercer lugar, lo que Dios le revele a usted tiene que cumplirse. Porque si no se cumple, saber quién le habló a usted. Ahora tengo un problema. Y a ver cómo lo analizan ustedes conmigo. Si Dios esta noche me habla a mí, si Dios me revela algo diferente a su palabra, porque no me puede revelar lo que ya está escrito. Si Dios me revela algo diferente, yo llego a un problema, hermanos. Es señal de que si Dios me revela algo diferente, su palabra no está completa. Y si Dios a usted le reveló algo, yo le voy a creer a usted, hermano. Pero ¿por qué tengo que dudar del señor Smith entonces? Si al señor Smith, sincero, Dios le habló y fundó a los mormones. ¿Por qué vamos a dudar del señor Smith? ¿Por qué vamos a dudar de la señora Eddy, que fundó, creo que, a los sabáticos? Si Dios le habló a ella también. ¿Por qué va a dudar de ella? Si Dios le habla a usted, también le habló a Smith y a la señora Eddy.
Y hermanos, el problema grave es que si Dios revela cosas diferentes, su palabra no es tan fiable, hermanos, porque su palabra no está completa. Y nosotros creemos que la palabra de Dios está completa. Yo quiero que usted lea este problema, porque el diablo nos confunde. Lea el libro de Jeremías. Hermanos, ¿saben qué dice el libro de Jeremías? El libro de Jeremías, se levanta Jeremías. El Señor me habló. Dice que todos ustedes están viviendo mal, pueblo de Israel. Y Babilonia, el imperio de Nabucodonosor, va a venir contra ustedes y los va a destruir. Y ustedes van a ser llevados cautivos por 70 años. Estaba el mensaje de Jeremías. Se levantaban otros. Anoche me habló el Señor. Hermanos, pueblo mío, habló el Señor. ¿Qué te dijo? Dice que no le hagan caso a Jeremías. Este es un charlatán y un mentiroso. Dice el Señor que vivamos tranquilos aquí en nuestro pueblo. El Señor no nos saca de aquí porque nos ama. ¿A quién le oirían ustedes? A ese Jeremías hay que matarlo. Y lo metieron en una mazmorra, hasta con el lodo hasta arriba, para que se muriera ahí. ¿Por qué? Porque Dios le habla a todos. Le habló a Jeremías, pero también le habló a los charlatanes. Hermanos, mucho cuidado con apartarse usted al buscar la dirección de Dios, buscando otros temas que no sean, otros métodos que no sean los corrientes. ¿Qué hemos hablado? Busquemos la dirección de Dios. Primero, rechazando lo fraudulento, fábulas artificiosas, cuentos de hadas. Segundo, hermanos, comprobando si experimento. ¿No será que a usted le gusta experimentar con nuevas cosas? Es que alguien le contó a usted que él le habló. Ahí usted no se quiere quedar atrás. Entonces usted también quiere hacerlo, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema de muchas iglesias, hermanos? El problema de muchas iglesias es que es espiritual. ¿Quién de ustedes es el más espiritual de aquí? Yo soy espiritual, hermanos. Y a mí Dios me habla. Y yo tengo manifestaciones de éxtasis. Entonces yo soy mejor que usted. Y hermanos, cuando yo me doy cuenta que usted tiene esas manifestaciones y a usted se le está catalogando aquí en la iglesia de espiritual, por eso, mañana Dios me habla a mí, hermanos. Porque yo no me voy a quedar atrás aquí con usted de que yo soy menos espiritual que usted. Y quiero advertirles una cosa. ¿Quiere usted identificar a un verdadero espiritual? El hermano espiritual es aquel que no se jacta. Porque el espiritual no se jacta, yo soy espiritual. Míreme, miren, no se han dado cuenta, yo soy espiritual. Avisarle a todo el mundo que son espirituales. Oiga, el espiritual no lo dice, el espiritual le sale. El que vive en la voluntad de Dios le sale, no tiene que gritarle a los cuatro vientos. Si yo tengo que gritarle a los cuatro vientos y a mis hijos tengo que pegarles y darles de golpes, yo soy el mejor papá que existe, y pan y golpes, repitan, yo soy el mejor papá, mi padre es el mejor papá, y le doy de trompadas y mis hijos van a repetir que soy el mejor papá. Eso no es. Yo sin decirlo, ellos deberían de decirlo, si es que miran algo en mí. Usted no puede gritar que es espiritual ni jactarse, porque la espiritualidad no produce orgullo. La espiritualidad produce humildad, hermanos. Cuando usted mire a alguien que de veras fluye en él el Señor y tal vez ni lo dice, ese es el mejor, ese es el más espiritual, porque se le está mostrando, no lo está diciendo. En último lugar, busquemos la dirección de Dios, valorando lo permanente. Ya llegamos hasta arriba, hermanos. Primero, rechace las fábulas artificiosas. A otros les habló Dios. Segundo, rechace que usted esté experimentando. A mí me habló Dios. Mire lo que dice versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Oiga, hermano, que Pedro lo haya dicho, hermano, yo no lo puedo decir. Pero que Pedro, el que pasó por eso viendo fábulas artificiosas, el que estuvo en el monte de la transfiguración, y él sí oyó la voz de Dios audible. Yo que Pedro diría, miren, no hay cosa más linda que oír la voz de Dios. Es que hubieran visto que la voz de Dios se oye como con un eco. Miren, prueben todos buscar que Dios les hable. Suban a un monte, ahí en los montes habla Dios. Eso estaría yo predicando. Pedro, hermanos, qué sencillez. El tipo dice, yo oí la voz de Dios. Pedro, Jacobo y Juan oímos la voz de Dios, pero quiero decirles una cosa, señores.
asegúrense mejor. Y hay algo mucho más seguro que oír la voz de Dios audible. Tenemos la palabra profética más segura. Mire, hermano, ¿por qué buscar otros caminos? Aquí está, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, esto a lo que queremos llegar. Nunca se aparte de la palabra. Hermano, busque la voluntad de Dios, busque la dirección de Dios en la palabra, busque gente que le oriente en la palabra. Y hermano, usted y yo vamos a estar seguros. Hermanos, tenemos que ir siempre a lo seguro. Yo quiero advertirle esto, miremos las posibilidades. Dios le va a hablar a usted esta noche. Y usted mañana me dice, anoche Dios me habló. Permítame, en el porcentaje de posibilidades, 50% de que Dios le habló. Y gloria a Dios porque Dios le habló. Pero hay un 50% de posibilidades que sí le habló. Pero hermanos, con todo respeto, hay otro 50% de posibilidades de que tal vez Dios no le habló. ¿Qué seguro está usted? Si a Smith también Dios le habló y miren toda la torcedura que hizo. Que a Jim Jones Dios le habló y miren a cuánto se llevó al infierno. Entonces, si ellos fallaron, ¿qué tan seguro está usted que Dios le habló anoche? Démosle su 50% mejor. Y hermanos, ¿por qué voy a seguir yo a la voz suya que Dios le habló a usted si usted tiene 50% apenas de posibilidades de que sea cierto? Nosotros tenemos que buscar lo que es 100% seguro. Y lo que es 100% seguro es la palabra profética dada a los apóstoles y a los profetas de Dios y que quedó escrita. Eso es lo que nos dice aquí la Biblia. Y hermano, dice que anda como una antorcha. ¿Cuántos de ustedes han entrado alguna vez a una cueva? Una cueva oscura. Y usted enciende una lamparita, una lucecita. Ahí esa lucecita, hermano, nos guía y podemos entrar. Pero cuando al principio no, a guiarse por los reflejos. Es que hay un reflejo. Sigamos el reflejo, se va a ir a tropezar, se va a ir a caer. Guíese por la lamparita, por la lucecita. Y va a ver que aunque sea en la densa oscuridad, usted va a ir seguro por la lucecita. Eso es la palabra de Dios. No se guíe por reflejos, hombre. No se guíe por emociones que suenan muy bonitas y que el diablo le puede confundir que usted es más espiritual que yo, porque usted se deja llevar por cositas, por relámpagos y por luces. Guíese por la palabra, la antorcha. Pero ¿hasta cuándo, hermanos? Dice aquí la palabra, hasta que aparezca una luz más fuerte. La palabra del Señor es mi lucecita que me va a guiar hasta que aparezca el lucero de la mañana. Y el lucero de la mañana es Cristo Jesús. Hasta que Cristo venga y venga a llevarme y se venga a llevar a su iglesia. Hasta que Cristo venga, yo no voy a cambiar de método para buscar la voluntad de Dios. La voy a buscar a través de lo más seguro, que es su palabra. Ahora, ¿por qué es segura, hermanos? Mire el versículo 20-21. Entendiendo primero esto, lo más seguro, lo fundamental, primero esto dice, que ninguna profecía de la escritura, de lo que está escrito, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está la seguridad, mi hermano. Busque, por favor, entonces, lo seguro, lo permanente. Ahí está la voluntad de Dios. Hermanos, ¿por qué voy a creer en la palabra? Miles de profecías, hermanos, cientos de profecías que tenían que cumplirse, todas se cumplieron al pie de la letra. Les hablaba de Jeremías, anunció que se los iba a llevar Nabucodonosor, se los llevó. Anunció que iban a estar 70 años cautivos, 70 cabales. A los 70 un emperador de los medos y los persas dio la orden de que se regresaran 70 cabales. Lean Esdras y Nehemías. Se cumple la palabra de Dios al pie de la letra. Si el 90 y tanto % de profecías de la Biblia ya se cumplió, hermanos, y no falló ni una. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.